Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en mi experiencia como escritor, episodio 31 ya de la tercera temporada. En este caso estamos con Rocío Cardoso, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Pero buenas tardes o buenas noches, un placer poder estar aquí acompañándote en tu programa. Así que bueno, un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, tu audiencia, que hoy también es la tuya. Así que encantado de tenerte aquí, ¿vale? Ya digo yo que hoy es mi experiencia como escritora porque tenemos el honor de conversar con una de las voces más auténticas de la literatura contemporánea uruguaya, Rocío Cardoso, nacida en Montevideo. Ha cultivado con igual maestría la prosa y la poesía, explorando en sus textos los pliegues más íntimos de la vida cotidiana y las grandes preguntas que nos hacemos a diario. Su estilo, tan sencillo como profundo, conecta con lectores de todas las generaciones. Hoy nos regala un poco de su tiempo para hablar de su oficio, sus pasiones y su manera de entender el mundo, que es para lo que estamos aquí. Rocío, ¿qué te parece si empezamos con la pregunta después de darte mi enhorabuena por tu obra y por tremendo currículum que tienes? Bueno, adelante, muchas gracias y adelante, empecemos con la entrevista. Muy bien, entrevista, charla, conversación, tertulia, vamos a ello. Pues voy con la primera pregunta. ¿Recuerdas cuál fue el primer momento en tu vida en el que quisiste, en el que sentiste más bien que escribir no era solo un pasatiempo, sino una necesidad para ti? Y bueno, viste, yo en la adolescencia, 13, 14 años, cuando empecé con algunos títulos interesantes, como fue La poeta Delmira Agustini acá en Uruguay, eso me dejó pensando y viste que en la adolescencia es cuando uno le pasan todas las cosas más dramáticas o a uno le parece que son más dramáticas, cuando uno tiene el primer desengaño, que si una amiga eh, te falla, que son todas cosas gigantescas y en realidad es nada en la vida, ¿no? Yo pienso que sí, a partir de los 13, 14 años, donde me parecía que escribir era una forma de sacar muchas cosas que yo tenía, que sentía y que a veces era difícil por el contexto, por el momento de decirlas, ¿no? O de charlarlas con la familia, era más fácil volcarlas en un papel en blanco y me empecé a dar cuenta que era un gran alivio. Bueno, Sí. esto me gusta porque me hace sentir bien. Y bueno, comencé y hasta ahora han pasado muchos años, fíjate, y estoy a punto de cumplir 70 años. Ay, pues te puedo decir, y créeme, que pareces más joven, ¿eh? Todo el Ah, mundo me lo, sí, me lo sí, ve. sí, sí, sí. Yo he visto imágenes tuyas por internet y te veo ahora en vídeo y desde luego no pareces que tengas esa edad. Esas son las cosas que tiene la poesía, ¿viste? La magia. Estupendo, sí que es verdad. Y la poesía, claro, me hablas de poesía y adolescencia, la adolescencia que yo creo que es lo que tú comentabas, la parte de la vida que más drama tiene para las personas, ¿no? Quienes hemos pasado por la adolescencia y no nos olvidamos de ella y tenemos familiares, hijos, nietos, adolescentes, nos damos cuenta de que es una etapa terrible, que es donde se vive todo más intensamente. Es todo mucho más intenso, es todo mucho más dramático, porque es como casi imposible de que se solucione, y todo tiene solución en la vida, pero bueno, es una etapa muy compleja, y en estos momentos, y en estos tiempos que estamos viviendo, creo que es mucho más compleja todavía la adolescencia. Así que bueno, por eso parto de la base que es importante la lectura y que los padres acompañen, ¿no? Que en la adolescencia es cuanto más hay que acompañar a los jóvenes, no dejarlos al azar o que con que los amigos resuelvan. No, no, no. Es la familia la que tiene que acompañar, escuchar y apoyar, ¿no? Porque después tenemos algunos casos muy complejos que son difíciles de solucionar.
Sí, porque los jóvenes se suelen amparar y se suelen acercar a las amistades y esas amistades a veces no son tan buenas como creemos. Claro, claro. Por eso es el pilar fundamental, en la adolescencia, ¿no? Eso es lo que va a formar al próximo ser humano, al próximo la próxima persona, ¿no? Que va a ser ese adolescente. Hay que darle raíces, pero también hay que darles alas para volar. Pero sobre todo hay que darle esas raíces, bien seguras para que después vuele, tranquilamente y pueda descubrir ese mundo que evidentemente lo tiene que descubrir por sí solo, ¿no? Ese es Primera un pregunta. Primera pregunta y primera píldora de sabiduría, como yo las llamo, y se nota ahí pues el reflejo de todo lo que has vivido y tu experiencia vital, que es lo que aparte de tu literatura, por lo que estamos aquí, por lo que me encanta traer invitados como tú que tengan recorrido vital también. Y yo te quería preguntar también porque tu obra combina prosa y poesía de una manera muy orgánica. ¿Cómo decides realmente? Porque es algo que yo me pregunto, yo hago poesía, pero yo coqueteo con ella, yo no me considero poeta, porque lo único que yo considero es que hay cuestiones, como ciertas emociones, ciertos sentimientos que se te enconan dentro, que necesitas expresarlo con poesía. Esa es mi manera de verlo. Y después, pero me gusta que alguien como tú, que está entre los dos mundos y que has orbitado entre ellos, ¿cómo decides tú si una idea será un poema, un cuento o incluso una novela? bueno, yo me siento mucho más poeta y escritora de literatura infantil, aunque es claro que escribo, narrativa y tengo una novela, pero la poesía la poesía me lleva de una manera increíble, escribo a diario, todos los días necesito escribir, entonces eso me también es importante para mí. Aparte, la poesía permanentemente me está sorprendiendo y es de la herramienta porque abordo muchos temas que me preocupan, porque yo siempre me considero una poeta social, porque para mí los temas sociales son mi primera importancia. Lo primero es el tema social, lo que vive la gente, lo que necesita la gente, en este mundo tan complejo, en este mundo que, como yo siempre digo, es un mundo que no me gusta porque es muy hostil, egoísta, eh, no se preocupa por la gente en realidad, ¿no? Todos los gobiernos pasan, van y vienen y cada uno vive la suya y no se preocupa por lo que necesita el ser humano para vivir y que son muy pocas cosas las que se necesita en el mundo para poder ser feliz. Tener su casa, tener un trabajo, salud, son pocas las cosas que se necesitan. Pero bueno, a veces no se logra. Pero volvamos nuevamente a los libros. Hay veces que sí, que necesito, hay temas que me llevan a escribir cuentos, aunque mi narrativa es bastante prosa poética también, ¿no? Me cuesta mucho salir de la poesía, porque yo me siento poeta y mi voz es la poesía. Pero tengo varios libros de cuentos, tengo 3 o 4 libros de cuentos, pero tienen mucha de la prosa poética, ¿no? Porque evidentemente salir de ese tema es complejo de la poesía. Pero Sí. bueno, tengo algunos, cuentos, interesantes, porque, por ejemplo, tengo un libro que me gusta porque es un tema que me preocupa mucho y es ese hilo invisible que en determinado momento determinadas personas lo cruzan y es la locura, porque de ahí no se vuelve. Y tengo un libro completo sobre ese tema porque es un tema que no está tampoco bien resuelto porque se le está dando poca importancia se le está medicando a todo el mundo igual y yo creo que cada persona es distinta. O sea, hay un montón, es muy complejo, hay temas muy complejos y yo creo que hay que escribirlos porque hay que exorcizarlos.
Hay que sacarlos a la luz porque siempre la gente lo lee y se puede sentir identificada y eso puede ayudar al otro, ¿no? Por eso yo creo que soy una poeta social. Pues lo describes estupendamente. Lo que sí quiero yo ahora a nivel particular preguntarte una cosa, porque hablas de la prosa, de la poesía y de la prosa poética. La prosa poética a mí quizá me resulte lo más complicado. ¿Para ti Y bueno, también lo es? ¿Es lo más complicado realmente si hablamos en términos técnicos? no, yo creo que no. Digo, si vos sos un poeta, la prosa poética no es tan compleja para escribirla, ¿no? Yo creo que cuando vas escribiendo, es que te van haciendo, al escribir van haciendo esa poesía y hay momentos que esa poesía se convierte en una prosa poética, ¿no? Porque viste que la prosa poética tiene un poco más de elaboración, la poesía es más imagen. A través de las palabras, o sea, es imagen, no dice, sugiere la poesía, ¿no? La prosa poética es una combinación entre decir ¿no? No es como un cuento, no es un cuento, no es una narrativa, está entre la poesía y la narrativa está la prosa poética para mí. Muy Digo, donde bien, hay un juego interesante, ¿no? sí. Muchos de tus manuscritos giran en torno a lo que es la vida cotidiana, los encuentros, las despedidas, esas pequeñas cositas tan importantes en nuestro día a día, como puede ser, pues eso, ¿no? Encontrarte con alguien con quien no has hablado durante un tiempo. Para ti, ¿qué importancia tiene lo cotidiano como materia literaria? Es muy importante porque yo creo que la vida misma son encuentros, desencuentros y despedidas. Estamos permanentemente girando en esos tres temas, ¿no? Es el encuentro, desencuentro y despedidas. Es importante para mí volcar lo cotidiano, creo porque creo que las obras tienen que ser claras cuando el lector las tenga en su poder, se encuentren casi frente a un espejo, donde ellos mismos están reflejados, y ahí van a poder, a través de esas palabras, encontrar su propio respuesta a la vida, ¿no? A lo que están viviendo. A mí me ha pasado que a veces la gente me pregunta, ¿esto te pasó a ti? Y no, lo importante de mi libro no es si me pasó a mí, es lo que provoca en ti. Eso es lo más importante, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. No, no, la verdad es que sintetizas muy bien todo lo que quieres decir, pero todo es muy profundo. Es decir, no te hacen falta muchas palabras para dejar claro lo que quieres transmitir. Y eso me gusta por otro lado, porque claro, a veces pues uno necesita más palabras. Yo necesitaría más palabras que tú, ¿sabes? Para poder expresar todo lo que acabas de expresar, con lo cual me encanta. Eh, ¿Cómo describirías tú tu proceso de escritura? ¿Eres de las que planifican mucho antes de sentarse a escribir o dejas que las palabras te vayan llevando y más las Bueno, musas? yo escribo todos los días. Tengo la necesidad de escribir a diario y como dijo Pablo Neruda, escribo para no morir. Es algo que es necesario. No importa si estoy de viaje, si voy en un avión, si estoy en un tren o si voy en un auto. Lo importante es que día a día tengo que escribir porque es una necesidad interna. Tengo muchos temas entre manos siempre y mi cabeza vuela y sobre todo en la noche es terrible. Siempre tengo papeles y lapiceras cerca de mi mesa de luz porque me aparecen frases que después desaparecen porque ese instante, es ese instante. Y bueno, yo creo que hay que reflejar lo que uno siente, ¿no? Lo que uno es. Yo creo que en mis textos lo que se refleja es mi sensibilidad, no hay duda, ¿no? Y lo que me molesta y lo que me parece que está mal en el mundo, en este mundo tan raro y complejo que vivimos. Y bueno, yo creo que la poesía se inspira es la reflexión, ¿no? Es la propia reflexión y el autoconocimiento de uno mismo.
lo Porque definiría. tú habrás vivido, claro, en los 70 años de vida tuyo, el mundo habrá cambiado muchísimo. Muchísimo, demasiado. Pero no ha Demasiado. cambiado, pero no cambia para bien, ¿me entiendes? Vino cambiando, pero no cambia para bien, porque la tecnología es interesante, pero yo creo que la tecnología es buena si se usa bien, pero me pone muy nerviosa y me preocupa la cantidad de niños tan chiquitos que los padres les dan un celular y tienen 1 año y medio, 2, y vos ves al niño con el celular, que es como un chupete electrónico, sin darse cuenta el mal que le están haciendo, porque todavía no se le ha desarrollado su mente, su cerebro, entonces hay que darle tiempo a las cosas. Pero claro, es la comodidad también, ¿no? De que no molestan, no. Hay que hacerse cargo también de los hijos, ¿no? Son etapas difíciles de la vida, sí, son difíciles. Nadie dijo que fueran sencillas, pero creo que hay que darle un libro, hay que enseñarles a leer un libro desde chiquitos y después lo leen solos. A mí me pasa con mi nieto tiene 7 años, ama los libros y está enganchadísimo todos los días leyendo. Y yo a veces voy a la casa y él está sentado leyendo. Digo, este es un niño que está fuera de. Atípico. Pero me encanta, ¿no? Porque eso Sí, es sí, lo que importa, que tomarse el tiempo para también estar con los chicos, no creer que claro, la tecnología nos soluciona la vida a todos, no, está buena, pero el cambio ha sido brutal, el cambio es importantísimo que hubo en el mundo y no lo veo como que sea para mejor, ¿no? Me claro. preocupa, me preocupa. Es verdad. Antes tú hablabas de las ideas que vienen así de vez en cuando, por la noche sobre todo, quizás tú porque sea a lo mejor un poquito más a vez nocturna a la hora de escribir. ¿Te has llegado a levantar de la cama para escribir versos? Escribo en la cama porque me llevo mis hojas y escribo allí. Y al otro día cuando me levanto, escribo me levanto de mañana, desayuno y me siento a escribir. A veces paso 8 horas, 10 horas en la computadora, pero tengo mucho trabajo hecho y soy de corregir. Corrijo demasiado. Muchísimo corrijo, ¿no? Entonces termino el trabajo, lo dejo y cuando escribo, voy escribiendo, no voy pensando que estoy escribiendo para hacer un libro. Yo escribo, voy escribiendo lo que me está surgiendo. Después que sea un libro, bueno, es otra cosa, pero no lo escribo pensando que es un libro. Me surgen ideas y después esa idea se van redondeando, se van armando y termina finalmente en un libro. Pero no es que yo es que me siento pensando, hoy voy a escribir un libro de cuentos para niños. No, voy a escribir un libro de poesía sobre la mujer. No, eso nace, naciendo día a día. Muy bien. Y yo te pregunto también, tú que has nacido en una época en la que no había tanta tecnología y ahora hay tanta, yo también, ¿no? Pero yo fui esa nueva generación que creció con la tecnología. En tu caso, tú llevas tu cuadernito de notas en el bolso y vas apuntando también las ideas que te Sí, van surgiendo. sí, claro, claro, claro. Tengo una libretita y me encanta escribir en hojas y con lápiz. Me encanta. Muy Después sí bien. la computadora, pero las correcciones son mucho más fáciles en un papel que en la computadora, para mí. Me Sí, encanta eso de escribir a mano, de poder tachar, de poder volver a cambiar las palabras. Me parece interesantísimo. Mucho más sí. que escribir en la computadora. Claro, soy de otra generación, ¿no? No, no, pero que es verdad que yo también, yo incluso habiendo vivido en la generación de la computadora, he escrito mucho en papel, obviamente, y los apuntes los he cogido en la universidad en papel y todo, pero sí que es verdad que lo que ofrece la escritura en papel, la tachadura, el otro, no sé qué, como que se queda más en la mente reflejado, te acuerdas mucho más de todo. Y aparte cuando tú lo estás escribiendo y lo vuelves a leer o lo vuelves a mirar hacia arriba, lo que escribiste, te da, te hace jugar con esas palabras, me parece mucho más que con la computadora. Mm, mm.
pasa eso. Muy bien. Y en tu lenguaje hay algo que resulta muy íntimo, casi confesional, diría yo. ¿Qué lugar ocupa la honestidad en tu manera de escribir? Es que yo soy una mujer muy honesta y para mí eso es así. En todos los órdenes de la vida, en la honestidad para mí es lo que va primero. Después hay otras cosas, pero la honestidad digo, de los demás hacia los otros y hacia mí misma, ¿no? Digo, porque creo que esa es una parte importante que se ha perdido mucho. Yo creo que después de la pandemia hubo un cambio total en la humanidad, que fue algo que fue peor de lo que uno se imaginaba, ¿no? Yo pensé que la gente iba a ser mucho más, el ser humano iba a ser mucho más eh, amable con el otro, iba a hacer más empatía, que no Sí. hay, es contrario, la gente está mucho más agresiva, eh, cada uno vive para sí, entonces eso son cosas que molestan, ¿no? Por lo Todo menos a más mí, individualista, ¿no? exactamente. Cuando decíamos que la pandemia nos iba a hacer mejores. Es lo que yo pensé. Yo pensé que la gente, aunque de todas maneras creo que se abrió en dos, la humanidad se dividió en dos, en aquellos que son muy individuales y aquellos que son más espirituales, ¿no? Que hay un cambio, hubo ese cambio importante que creo que, bueno, que es muy, también va a ser lo que nos va a ayudar a salvar un poco todo esto, ¿no? Sí, sí. Y Porque mal. sí, 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 dime, porque cuenta. Y bueno, y por eso yo creo que para mí la poesía es el canal para expresar las emociones complejas, como es la vida, como es este mundo, ¿no? Eh, y que a veces es difícil de poder comunicar de otra manera, que no sea a través de la poesía. Yo creo que la poesía, estoy convencida, va a ser lo que va a cambiar el mundo. Y sobre todo en la voz de las mujeres, mucho más. Ojalá tenga razón y sea también en la voz de las mujeres, porque las mujeres al fin y al cabo son madres y son las personas que al final crean vida. Por mucho que los hombres intenten tal, no vamos a tener el poder jamás de crear vida como lo puede tener una mujer y creo que es lo más importante quizá en la naturaleza, que la madre, ¿no? Es, Exacto. así es como yo lo veo y también te digo que ¿cómo has visto tú la evolución en la literatura a lo largo de todos estos años que llevas escribiendo en lo que es la literatura femenina y la literatura feminista? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. Para mí se avanzó muchísimo en el paso de la mujer en la escritura. Eh, todavía falta muchísimo, todavía falta mucho, porque no es totalmente abierto al mundo, pero creo que la mujer ha logrado, a través de la poesía y de la escritura, encontrar su lugar en el mundo. Pero bueno, todavía falta mucho porque se vende mucho más y se distribuye más, me parece, de hombres que de mujeres. A pesar de que depende de qué lugar del mundo, ¿no? Hay mujeres que tienen posibilidades. Uruguay es un país de mujeres escritoras, mujeres poetas, con los pies muy bien plantados, que han ganado muchos premios y que su voz se escucha y bueno, son mujeres que fíjate que si vamos para atrás, Delmira en el 900 fue una mujer que se arriesgó a enfrentar a esa sociedad tan pacata que como era la uruguaya, en escribir una poesía sexual y sensual, y bueno, y ella buscó su espacio. De hecho, fue la primera mujer en el Uruguay en divorciarse, que logró el divorcio por su propia voluntad. ¿No? Y que fue capaz de dejar a su marido porque no quiso que ella escribiera, ¿no? O sea que yo creo que la mujer uruguaya tiene una forma muy particular de escribir y de ser. Uh -huh. ¿Qué tiene el sexo, ahora que lo has pronunciado tú?
la poesía, claro, debe ser erótica en muchos casos, igual que amorosa, tiene que expresar esos sentimientos, esas emociones. Para mí el sexo no deja de ser algo más que la demostración física del amor. No, no hay que verlo de otra manera, ¿vale? Luego está el erotismo, que también nos gusta, porque al final, cuando uno se siente atraído hacia una persona y esa persona lo seduce y demás, pues todo eso es bonito. Porque, ¿qué tiene el sexo, el erotismo y todo lo demás? Todo este tipo de cosas que son tan necesarias, que es lo primero que se censura a la hora de la literatura y de otros medios. Bueno, yo digo, no sé si ¿tú crees que se censura? Yo he leído mucha poesía erótica, no de Delmira, digo, de mucho más para acá, más moderna, eh, con una altura muy importante, ¿no? Con un nivel muy alto, digo, y escrito por mujeres. Sí, eh, sí, sí, y, sí. y creo que me parece que es válido porque es importante que la mujer se suelte también, que no tenga que ser que sea esa mujer sumisa que Ujú. tiene que callarlo, sino que bueno, que lo diga tal cual lo siente y lo es, porque el amor o la sexualidad es eso, ¿no? Es expresar lo que uno siente, no reprimirlo. Yo creo que hubo generaciones anteriores que fueron que hubieron que lo reprimieron, pero ahora está más libre y se utiliza como algo muy natural y me parece fantástico, fantástico. A mí también me lo parece. Lo único que es lo que te comentaba, es decir, cuando los gobiernos estos totalitarios y demás, las dictaduras y todo esto, pues lo que tiran los gobiernos más conservadores de decir, bueno, vamos a censurar esto. Es algo que yo, claro, digo, ¿qué oscuridad le ves a esto, ¿no? Es decir, por ahí va un poco yo, no termino de comprenderlo, pero claro, es como, no sé, lo verán como hasta pornográfico, es que no lo termino de comprender. Y bueno, pero lo que pasa es que hay que oprimir a la gente, entonces hay que oprimirlos, entonces hay montones de cosas, no solamente es esto, la sexualidad, hay montones de temas y actitudes que son cuestionadas, que son censuradas, y bueno, eso lo hacen los países que no son democráticos, ¿no? Exacto. Gracias, vivo en un país que quiero mucho, porque aparte de ser un país democrático, es un país republicano. Muy Entonces bien. eso somos muy libres y la mujer acá es muy libre. En el Uruguay la mujer es muy libre y eso es muy importante. Por eso yo creo que las escritoras uruguayas están tan bien plantadas por eso mismo, ¿no? Claro, Quizás sea. claro. Qué bonito. Y quería que me mostrases tú alguno de tus libros de poesía y me hablases de los recuerdos que te evoca ese libro. Mira, aquí te puedo mostrar este libro que es Intimidad de las Ventanas. Este es un Sí. libro de encuentros, desencuentros y de muchas pérdidas. Este es un libro que sacó el segundo premio del concurso Manini Ríos acá en Uruguay. Es un libro de despedidas que maneja cómo la muerte, todo lo que tiene que ver con la muerte, cómo debemos despedirnos de nuestros seres, ¿no? Dejándolos libres, pero nosotros también acomodando a nuestros muertos para seguir viviendo, ¿no? Ese es un poco es de despedidas. Después tengo que es Mujer dibujada de silencio. Este es un libro que ganó el premio Alfonsina Storni en Argentina. Este es un libro sobre violencia de género, ¿no? Eso que vive la mujer, esa opresión, eh, en, en la cual le es difícil salir porque la trabajan psicológicamente primero Hmm. eh, y para bajarle la autoestima y después es muy difícil que ella pueda tomar decisiones para poder salir. Bueno, tengo una trilogía de libros, en 3 libros, que bueno, si cada libro vale la pena el sacrificio que hice y salva una o dos mujeres, me quedo conforme, porque el final de cada uno es un final esperanzador, de que se puede salir. Ese es un poco el mensaje de cada uno de los libros.
Repíteme el nombre del segundo, que no se veía tan bien como La clandestinidad de las ventanas. Mujer dibujada de silencios. Mujer dibujada de silencios. Muy Y el bien. otro, Una voz sin susurros. Y el tercero es Escondida detrás de su sombrero. Perfecto. Este es un libro que escribí en la pandemia, Ajá. signo de interrogación. Después de ese silencio absoluto, de haberme agarrado el COVID y de tener que estar adentro, encerrada, escribiendo, dije, tengo que escribir algo para los héroes que son los médicos y el personal de la salud. Entonces esto es un homenaje a ellos. Y bueno, es duro el libro porque es como cada la gente se va yendo, ¿no? Porque fíjate que hay casos que los últimos ojos que han visto son detrás de una máscara de un Mm, desconocido y así se fueron de este mundo. Debe ser terrible realmente, ¿no? terrible. Mm. Entonces, ese libro es un homenaje a ellos. Y este es el último que es de este año, Bajo el silencio de Dios. Este es un libro de poesía sobre la guerra, en este caso es la guerra de Siria, que hoy es cualquier guerra de todas las que tenemos hoy en el mundo. Y es una niña que vive a través de su cuerpo y de sus ojos la guerra. Entonces, ella se olvida de su edad y de su nombre y está vagabunda por los escombros, caminando. Madre mía, los vellos de punta con esa sinopsis que me has hecho, de ese último libro, ¿eh? Es Ese decir, es un libro que realmente, sí, esa niña vive cosas terribles, ¿no? te habrá Porque resultado complicadísimo escribir ese libro, ¿verdad? cuando escribí este libro, una vez que lo finalicé, porque mira, había visto en la televisión y había leído en las noticias todo en ese momento lo que pasaba en Siria. Y era tan espantoso escuchar y leer todo eso que dije, tengo que escribir algo para exorcizar y sacarme todo esto que me hace sentir tan mal. Y empecé lentamente y terminé haciendo el libro. Cuando lo finalicé dije, ¿y ahora qué hago? Pero no puedo publicar un libro de un país que no conozco, de una guerra que en mi vida viví. Entonces tengo una amiga siria, que ella vive en Londres, entonces le mandé el libro para que ella me dijera qué le parecía, porque le digo, si no va, no va, pero no quiero faltar el respeto al país y menos en una situación Mm. tan dramática como es una guerra. Y bueno, y ella me mandó un prólogo muy interesante donde me nombra que dice que soy la hija de Siria, ¿no? Porque le pareció que estaba bien y ella puntualizó cosas de la guerra que eran interesantes en el prólogo como para reforzar el libro, ¿no? Así que bueno, y bajo el silencio de Dios porque creo que Dios está un poco ausente de lo que está pasando en esos lugares. Entonces, creo que ese era el título justo para el libro. Pues sí, y la escasa memoria que tenemos para seguir siendo tan belicistas y tan crueles, no tiene sentido alguno la manera en la que está enfocado el mundo para supuestamente el progreso, que a mí me hace, ¿sabes? Yo no termino de entenderlo. Pues me alegro que tú hayas alzado la voz, por decirlo de alguna manera, ante ese silencio y hayas transmitido a través de este libro tu... La, la poesía para mí es un arma que me sirve para gritar al mundo todo lo que no me gusta de él. Para eso es la poesía en mí. Muy Entonces, por bien. eso estos temas, porque creo que hay que sacarlos a luz, hay que hablarlos y que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Y que si no somos cómplices de lo que está pasando, si estamos callados. Mm. Yo creo que hay que alzar la voz y decir las cosas que están mal. Háblame, por favor, de la colección Porete. Esta expresión. Muy bien. Bueno, yo presido la Asociación de Mujeres Artistas de Maldonado.
Y bueno, somos una asociación que trabajamos para visibilizar a las mujeres que hacen arte y por distintas razones están silenciadas y no pueden tener un espacio. Entonces, a través de la asociación, buscamos en cada lugar que vamos a algunas artistas, pues, y tenemos en la asociación artistas plásticas, cantantes, gente que escribe poesía, que escribe narrativa o prosas, hay fotógrafas, digo, toda esa gente que no consigue un lugar y nosotros le damos ese espacio. Se llama Poreté, que cuando se creó la asociación, el proyecto cultural tenía que tener el nombre de una mujer poeta que haya sido importante en la historia. Empecé a buscar hasta que encontré a Margarita Poreté, la poeta francesa que nació en el 1240 y que escribió un único libro que se llamó El espejo de almas simples. Ese libro, plaza pública, porque estaban de acuerdo con lo que ella había escrito, y en el 1300 fue la primera mujer llevada a la hoguera porque no se entendió su obra. Entonces me pareció que era importante hacerle homenaje a ella, que está casi en el olvido y que nadie se acuerda. Y fíjate que estuvo muchos años circulando ese libro en el mundo, porque se hicieron traducción al latín, al francés, al inglés, y siempre fueron presentados por hombres. En 1926 se descubrió que ella era la autora. Entonces me parece que era el mejor homenaje que le podíamos hacer. Sí. Y justicia, homenaje y justicia. ¿Sabes? Exacto, De una vez exacto. por todas. Muy bien, muy bien. Yo ya te digo, yo, por ejemplo, la importancia que tiene, Rocío, la expresión artística a la hora de la, ¿cómo diríamos, no? A la hora de la mejora o de la sanación mental y de la mejora a la hora de haber vivido situaciones difíciles, qué necesidad de expresión artística hay, ¿verdad? Exacto. Yo soy una mujer que quizás, no sé, todavía no sé cuál es la misión en el mundo que tengo, pero soy una mujer que ha pasado por muchas situaciones muy complejas de salud. Y bueno, yo creo que la poesía me salvó, la poesía me ha salvado. En cada una de mis circunstancias, de temas muy, pero muy, muy complejos, de estar más allá que de este lado, la poesía me ha salvado. Entonces creo que por eso es importante y veo el mundo de otro punto de vista, quizás de otras personas, por toda la vivencia que he tenido, ¿no? Ahora digo, salgo de recién hace muy poco de salir de dos cáncer. Tuve uno en el 2022 y otro en el 2023. Y acá ves, estoy bien, recuperada. Exorcicé esas dos cáncer a través de un libro que se llama Un ángel habita mi cuerpo. Y es un libro preciosísimo, todavía no lo publiqué, pero bueno, es un buen trabajo y a veces lo leo y yo misma me conmuevo, digo, ¿cómo pude haber escrito esto? Hoy no lo podría hacer y bueno, era ese momento. Es lo que tiene la poesía, ¿no? Que te ayuda a sanar el alma. Por eso yo creo que es muy importante, en mi caso, la poesía. Pues gracias por compartirlo con todos nosotros y nosotras, porque es difícil, muy difícil la situación que nos están narrando y yo me alegro muchísimo que hayas tenido la oportunidad, obviamente, de poder superarlo y que haya sido gracias a la poesía algo que te apasiona a ti tanto y que te da tanta vida. Exacto, es Muchas eso. gracias. No, Muchas por gracias de favor. verdad por compartirlo, porque a veces esas cosas que llevamos tan dentro, esos miedos, porque al final siente uno miedo, ¿no? Cuando se ve en una situación de esta, es lo normal. Pues cuando alguien lo expresa, pues hay que agradecérselo cuando alguien lo hace en ese aspecto, ¿no?
o por lo menos yo lo considero así. Importante es la voluntad y la fuerza que tú pongas en todo esto cuando estás pasando por esas situaciones. Yo creo que el 80% es la mente de uno, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo no dejé de escribir en ningún momento, a no ser en los momentos, había momentos que estaba muy complejo que sí, que ahí no, pero cuando me sentía mejor, siempre escribí, siempre escribí. Una frase, dos palabras, no importa, pero siempre, Te servía como terapia a ti y como ayuda emocional. ¿sí? Por eso la Muy bien. poesía es una gran terapia, es una gran terapia. Hemos hablado de, de otras artes, las artes plásticas, también hemos hablado de música, de pintura, de cine, de esas mujeres que lo expresaban de esa manera a través de la asociación que tú tienes, bueno, que tienes, perdón, que compartes. Y la pregunta es, ¿cómo dialoga tu poesía con esos otros lenguajes artísticos? Bueno, para mí la poesía necesita tener el artes plásticas. Yo cada libro, por ejemplo, si tú ves, eh, estos son todos dibujos de artistas plásticos, todos, todos, incluido este, porque creo que en el caso de la poesía de género, para mí es importantísimo que sea un artista plástico hombre, porque yo me considero feminista, no feminista, me considero femenina y creo que este cambio que necesita el mundo se hace de a dos, con el hombre a mi costado. Y con esto vamos a poder cambiar, realmente vamos a poder hacer el cambio que estamos buscando, ¿no? Pero creo que es importante. Hay obras que te sirven como disparador para escribir. Lo ves en muchos talleres, las obras de los artistas plásticos sirven para poder escribir, ¿no? Eh, y estoy convencida, y también me gusta siempre decirlo, que Simones se me fue el apellido, Dios mío. Ay, 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 espera un poquito a ver si me recuerdo. Eh, qué bárbaro, cómo se me fue. Porque tengo un comentario para hacer que me interesa, porque ahí define lo que es el arte junto con... Ay, espera un minuto, Dios. Acá. Yo cuando escribo pongo música clásica. Para mí es Ujú, importantísima la música clásica, porque activa mi creatividad y mi sensibilidad a la hora de escribir. Pero sí, siempre digo que comparto lo que dijo el poeta griego Simones de Ceos en el año ujú, 470, que antes de nuestra era, que decía que la pintura es una poesía muda y la poesía es una pintura que habla. Y creo que es así, ¿no? Yo creo que esa es la mejor definición para poder eh, redondear la pregunta tuya sobre el lenguaje artístico entre la música, la poesía y el cine, ¿no? Yo ujú. creo que eso. Muy bien, muy bien. Y una vez que hemos hablado de disparadores, ¿a ti qué te conmueve hoy en día que has hablado de lo que es la poesía social en los tiempos que corres al punto de necesitar escribir sobre ello? Bueno, como ya lo dije, el mundo que me duele. Ese para mí es importante, las cosas que pasan en el mundo en el día a día, ¿no? Porque cada vez está más complejo, hay más guerras, hay tanto problema que me pone, que yo creo que necesito escribir para exorcizar ese dolor que me provoca, eh, porque aunque te parezca mentira, a veces siento
que me arde la piel cuando escucho determinadas cosas, me arde la piel porque digo, no puede ser que pasen estas cosas y nadie hace nada, ¿no? Porque yo lo puedo escribir, pero si no se hace nada, bueno, no sirve de mucho. Sí. Creo que yo siempre pienso y sigo insistiendo en que la poesía es sumamente importante, ¿no? Porque a lo largo de la historia la humanidad siempre abrazó la poesía, ¿no? Porque expresó las verdades más profundas, que a mucha gente a veces no le gusta, pero que esas son, y las emociones a lo largo de la historia. Yo creo que todo eso, la poesía resume muchísimas cosas, muchísimas. Pues muy bien, muy bien. Y a mí me respondes a la pregunta, obviamente. Yo me gustaría preguntarte también, hablando de autores y autoras, ¿cuáles te han marcado más, tú crees, en tu carrera y reflejan más un modo, más tu estilo y tu manera de escribir? Bueno, tengo muchos escritores, como ya te dije, Delmira Agustini, Antonio Machado, Federico García Lorca, Alfonsina Storni, María Eugenia Bá Ferreira, que es otra escritora uruguaya menos conocida, pero muy intensa. Después Blanca Varela, que es una poeta peruana que me gusta muchísimo y que he comprado mucho de ella. José María Argueda, César Vallejo, José Santos Chocano, yo qué sé, ahí son tantos, pero yo no trato de ser yo, que mi palabra, que mi voz sea la mía. No quiero ser el eco de nadie. Que escribo verso libre, totalmente libre, librísimo, y me siento muy cómoda en él. Yo, Pero leo todos, trato de leer, tengo mi biblioteca acá en mi escritorio con muchos escritores, donde tengo todos esos fantasmas que me rodean permanentemente y con los cuales puedo inspirarme, ¿no? y Pero se no, puede escribir con verso libre, con musicalidad, sin la rima? sí, a mí yo no uso rima, no utilizo rima. Creo que el verso libre me deja, me despoja de un montón de metros que yo no preciso. Yo soy como, yo me siento una mujer muy libre, entonces necesito esa libertad también para escribirla, ¿entiendes? Entonces digo, creo que la poesía, como ya te dije, a través de imágenes, ella sugiere, no dice. Y a través de eso, en esos espacios que van quedando a veces en blanco, hay que descubrir realmente lo que quiere decir el poeta. Ahí está el secreto de la poesía. Y tú, con una carrera tan extensa, ¿cómo ha evolucionado tu estilo desde que comenzaste hasta hoy por hoy? Y bueno, he madurado, he mejorado, he crecido, ¿no? Porque evidentemente al correr de los años uno va siendo más exigente con uno mismo, ¿no? Y te compromete mucho más. Cada libro es un compromiso mayor al anterior o a los 5 que escribí antes o a los 10 que escribí antes. Tengo que en esa exigencia exigirme a mí misma de ser mucho mejor. Por eso la corrección y corrección, muchísima corrección. A veces me lo termino cambiando, pero bueno, es parte de mejorarlo, ¿no? Porque a veces depende del día, de mi estado de ánimo cuando lo leo y no, le cambiaría esto, lo otro, quisiera que dijera esto. Y bueno, y ahí va naciendo el poema. Muy bien. ¿Y tú, algún poema tuyo que hayas leído de tus inicios, que tú hayas dicho, vale, mi poesía ha evolucionado, mi poesía ha madurado? Creo que ahora mi poesía llega más quizás al lector, a la lectora, pero que tú digas, este poema fue creado de una manera que me surgió de dentro y que es el que más te haya podido gustar, incluso a pesar de tu juventud, porque lo sintieras. ¿Eso ha ocurrido también en tu carrera? Ha pasado,
Sí, hay algunos que también los leo y digo, esto tengo un libro entero guardado que ya puse nunca jamás publicarlo. ¿Porque es Eso es lo demasiado íntimo o por qué? es la primer poesía que uno escribe cuando es muy adolescente, digo, de no, 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 eso queda archivado o lo destruyo, no sé. Pero mis hijos, que serán los albaceas de mi obra, ya lo saben que hay cosas que no se pueden publicar. Que no se Es deben. publicar. Para ellos, ¿no? Y para ellas también, ¿no? A tus hijos. ¿Tienes hijos solo o hijas también? Tengo una hija y un hijo. Ah, muy bien, pues tus hijos y tu hijo y tu hija, claro. Yo también, yo mi hermana y yo soy mayor y mi hermana más pequeña. Claro, mi hija es la más grande y el hermano es el más chico, ¿no? Pero de todas maneras, creo que uno va evolucionando porque también uno va creciendo como persona, Mm. ¿no? Y a veces sos el reflejo, como me decías hoy, de lo que tú lees, ¿no? Yo soy muy exigente a la hora de leer, digo, yo, no sé, hay veces que me traen libros para que corrija o libros para que les dé mi opinión. Bueno, yo soy bastante cruda. Cruda y Digo, no, exigente, claro, porque es no como me, hay que ser muchas veces. no me gusta ilusionar a la gente o que se crea, porque a veces viste que es muy complejo. Le podés decir algo que cree que va a ser un gran escritor y de repente después es un fracaso y lo que va a sufrir va a ser mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que es lo que le has podido decir tú, Preferible hacer, honestamente. claro, hay que hacer talleres, hay que participar de conferencias, escuchar a otros escritores, escuchar el oído, escuchar otras voces de otras nacionalidades, porque tienen otras imágenes, ¿no? Es otra voz diferente a la nuestra. Eso te hace crecer muchísimo. Muy bien, pues sí, así es. Y un rinconcito, háblame de un rinconcito tuyo que sea como tu refugio a la hora de escribir. Es donde estoy, mi Ah, escritorio, donde estoy. Este es mi lugar mágico. Acá entro y ya como te digo, me siento acogida por todos estos fantasmas de los libros que tengo por aquí. Y bueno, de mis cuadernos, de mis libros, de mi computadora, donde trabajo horas y donde me siento realmente feliz, realmente. claro, porque tú has sido ganadora de numerosos concursos. Yo leo tu currículum y es impresionante, de literatura infantil y juvenil sobre todo. Un género que Sí, yo considero tremendamente difícil de abarcar. Tengo conocidas, amigas, autoras, autores que abarcan este género y yo digo, qué complicado es no pasar la línea, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser la manera en la que un autor o autora debe dirigirse al público más joven? bueno, escribir para niños y adolescentes es complejo. Digo, es un público muy exigente, es un público puro, no está contaminado con nada y aparte es muy sincero a la hora de decir si le gusta o no le gusta. Yo creo que para mí lo importante es que no, hay gente que escribe con diminutivos y si hay algo que a los niñitos le molesta es que lo traten como tontos que no son. Son muy inteligentes, entonces hay que darle las cosas bien armadas y preparadas. Yo creo que yo en los cuentos infantiles trato de rescatar los valores que están bastante perdidos y que me parece que es importante recalcar. Eh, Utilizo mucho mi fantasía, pero también me encuentro, para escribir literatura infantil, me encuentro con mi niño interior. Eso es Ujú. importante a la hora de escribir. Tengo que Muy bien. encontrar para poder escribir, porque si no, no tiene sentido. La literatura infantil tiene que estar esa parte tuya de niño o de niña para poder escribir un libro
con propiedad para un niño chico, ¿no? Yo Ujú. trabajo mucho en las escuelas, he hecho un montón de talleres con niños en Perú, muchísimo. Y ahora voy a hacer para adolescentes, está ahora para este mes de mayo, que es el mes del libro. Eh, eh, no, es un desafío, es un gran desafío porque lograr que escriban, a veces ya te dicen, no, yo no escribo, no sé qué, no me interesa. Y después que, viste, empezás a preguntarle, pero no tenés un perro, no tenés una abuela, no tenés un gato. Sí, claro, bueno, vamos a escribir sobre ello, ¿no? Bueno, y ahí comienza la historia y trabajo arduamente con los chicos y me encanta, lo pasamos muy bien. Son muy Pero agradecidos. escribo muchos libros, tengo 11 libros de literatura infantil. Mi editor está en Perú. Y bueno, viajo anualmente a Perú justamente a trabajar a las escuelas y colegios y a la Feria del Libro para presentarlos, ¿no? Muy bien. Es muy interesante la literatura infantil. Sí, Y muy sí, importante en estos tiempos. A los chicos hay que darles libros que tengan contenido, ¿no? Ellos necesitan que uno le dé libros con historias creíbles, ¿no? sí, No con- Entonces estamos en otra era y los niños necesitan ese tipo de cuentos. sí. Escribo, ahí sí escribo puramente narrativa. Muy bien, muy bien. Y si tú pudieras dialogar con un personaje de alguno de tus libros, ¿a cuál elegirías y de qué hablarías y por qué? Elegiría a esta mujer del libro Mujer dibujada de silencio. Hablaría con ella. Hablaría con ella porque me preocupa lo encerrada que está, ¿no? Y está muy desdibujada de utopías y de mucho silencio. Es una mujer que no tiene nombre en esta historia. Es una mujer que donde la prepotencia y la humillación del hombre la liquidó y la tiene encerrada a tal punto de que hasta llega a perder el fruto que lleva en su vientre. Y ella a lo largo se va dando cuenta de que puede ser capaz de salir, pero tiene que pasar un largo camino. Y en ese largo camino hablo con ella para que pueda darle las herramientas para que pueda salir. Me parece algo estupenda, porque una mujer que está desprotegida, que perdió la autoestima femenina, eh, en la cual ella se siente nada. Y bueno, y es enfrentarnos y el hablar desde su lugar y yo desde el mío, logramos poder salir de esta situación. Y yo diría que recuerdo a Salvador Gaviota cuando le dice, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Y eso es lo que yo le pido a ella para que salga de esa situación. Ese es el diálogo que tengo con esta mujer, que es un libro que quiero muchísimo. Normal, por lo que me cuentas, normal. Y estoy seguro de que ese diálogo interno ya lo has tenido, aunque no hayas podido exteriorizarlo, porque obviamente es un personaje de ficción, desafortunadamente, con la vivencia de muchas personas, muchas mujeres que lo viven en sus carnes a diario, desafortunadamente. Exacto. Pero muy Eso bien es. expresado. Cuando escribo sobre violencia es un tema muy complejo porque quedo como enajenada. Y por eso escribo literatura infantil, porque necesito bajar todo mi estado y tratar de buscar a mi niña interior para acariciarla y poder escribir literatura infantil para salir de ese estado, porque es muy, muy duro. Es muy duro porque hay que ponerse en el lugar de esa mujer, hay que sentir el golpe, hay que sentir esa humillación, esa falta de libertad, ¿no? El sentir que te despojaron de todo es muy fuerte. Sí, Pero hasta de su identidad,
por lo que me has contado. Pero es necesario en este momento en el que vivimos por la violencia terrible que hay en el mundo, ¿no? Y el problema es que no se soluciona porque falta muchísimo. Se ha hecho, pero falta muchísimo. Porque el problema es que siempre, nunca hay recursos de los estados para manejar ese tema. Entonces, eso va quedando y cada día dando más mujeres. Muy bien. Pues yo preguntarte ahora que nos vamos acercando al final, si tienes algún proyecto del que quieras hablarnos, algún proyecto literario, claro. Sí, en este momento estoy escribiendo una novela que se llama Las cartas de Ashna. Es una novela que se desarrolla en Uruguay en los años 50, donde fue muy cruel esa época del trato hacia a la gente con discapacidad y cómo se le ocultó por ser diferentes, ¿no? Entonces es otro tema que es importante trabajarlo también. Sí, Estoy trabajando unos meses y bueno, todavía falta un poco, pero viene bien, viene bien. muy Está, bien. es- pero no te adelanto más porque si no, te No digo, no. sí, no, claro, está bien. No, ahí, hasta ahí puedo leer, ¿no? Como decía Mayra Gómez, que hasta ahí puedo leer. Muy bien. Para alguien que quiera iniciarse en tu obra, ¿tú por cuál de tus libros recomendarías empezar y por qué? Y bueno, yo recomendaría Mujer Menguante, que ahora la tengo aquí. Mujer Menguante, porque es un libro que habla de una mujer que ha vivido muy intensamente. Que bueno, que diría, yo no quiero decir que los libros hablen de mí, pero es una mujer que vivió muy intensamente y que bueno, y no puede renunciar a seguir haciéndolo, porque queda mucho Ujú. por hacer todavía, ¿no? Bueno, yo qué sé, no sé, es una poesía que es en esa mujer menguante, que la vida mengua por la virtud de la poesía y que la hace renacer permanentemente como el ave fénix. Así me siento yo, ¿no? Que estoy renaciendo permanentemente. Pero es un libro que también muy interesante, lo publicaron en Colombia eh, y la propuesta fue muy buena, muy buena. Todavía Muy tengo bien, que presentarlo, todavía no he llegado, pero ya voy a ir. perfecto. Yo me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar tu obra. Ay, bueno, no sé. En España pueden encontrar Escondida detrás de su sombrero, que lo publicó Ex Libris. Ajá. Ese Y, sí, del y, 2020. y digitalmente no se vende. ¿No? Digitalmente no se vende o la obra, me refiero, no la tienes en digital, solo está en papel. No sé si la editorial lo vende, porque la editorial tendría que ver. Te puedo enviar, si quieres, te lo puedo enviar. Yo lo tengo en digital, te lo puedo enviar el libro. No, El era que, para adquirirla. En el caso de que alguien quiera adquirirla y tal, lo mismo había posibilidad de adquirirla en digital sin estar en Uruguay. claro, pero bueno, lo podemos, no sé. Pues yo todo lo Muy que te bien. he dicho para mí es un mundo bastante extraño. Mm. Me cuesta mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología. Manejo la computadora, pero hay cosas que no las sé dejar y reconozco que me cuesta demasiado. Es como una máquina de escribir moderna, ¿no? Para ti la computadora, ¿no? Prácticamente. Hasta la computadora me cuesta realmente todo lo que tiene que ser con lo digital. Yo admiro a la gente que maneja todo con el tema digital, sus libros, me parece fascinante, pero no lo sé hacer y a esta altura no sé si tengo ganas de aprender a hacerlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y antes de despedirnos, para quienes empiezan en el arte de la escritura, como bueno, como esto comenzó como un blog de escritura y después se ha ido ampliando poquito a poco, ¿qué recomendaciones les darías tú con la experiencia que tienes para que no pierdan la ilusión, continúen luchando por ese sueño?
que para muchos y muchas es la publicación? Bueno, yo creo que primero tenemos que saber que la escritura es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. No es fácil, porque yo creo, para mí la escritura, uno tiene que escribir y guardar. Yo guardo mi material, lo escribo, lo guardo y lo retomo y después pasa una semana y lo vuelvo a retomar. No es escribo y publico. Yo sé que hay gente que está desesperada por publicar, pero antes de publicar hay que corregir mucho, porque una vez que ese libro está en la calle, está demostrando cualquier error que haya, cualquier problema que tenga el libro, tú ya lo expusiste al público. Entonces creo que hay que trabajarlo mucho. La obra, yo en mi caso, no sé, pero soy muy celosa de lo que hago y controlo mucho el material que voy a sacar a luz, en lo que dice, cómo dice, ¿me entiendes? Eh, Aunque la publicación, todo el mundo quiere publicar, pero la publicación es una forma de dejar de corregir, eso hay que entenderlo. Por eso hay que corregir mucho, mucho la obra, estar seguro. Mi material no es que yo lo escribo y lo publico, yo lo escribo y lo paso a conocidos que tienen mucha talla para que ellos vean qué les parece y bueno, el material hay que recircularlo antes de que vea la luz, estar seguro de lo que vas a sacar. Entonces digo, en ese 10% de inspiración también tienen 90% de transpiración. Y hay que usar ese 90% de transpiración para lograr una obra perfecta para poder publicar. Que esa obra diga algo, que sugiera algo, porque publicar por publicar no creo que esté bien. Así que yo les recomiendo que, bueno, que la publiquen, pero primero que la pulan y la pulan y la pulan y lo lean y lo relean y cambien y suben y bajen palabras, que en ese juego nos sale la obra perfecta. Perfecto, perfecto, perfecto lo que dices y perfecta recomendación la que das a las personas que están siguiendo esta charla que estamos manteniendo. Y bueno, si tú no tienes nada más que añadir, que tienes el tiempo que necesites, por supuesto, te quería agradecer tu dulzura, porque eres una persona muy dulce, tu amabilidad, tu humildad y la sabiduría y la experiencia que nos has dejado hoy aquí y toda esta charlita. Y bueno, agradezco profundamente esa generosidad que nos has transmitido. La agradecida soy yo por permitirme estar con quienes nos están escuchando, poder dialogar con ellos, contarles un poco de mi vida, mostrar un poco lo que hago y agradecida contigo porque has sido muy generoso por tu tiempo, por darme este espacio para poder expresarme y bueno, y poder hacer conocer la obra, es lo más importante, ¿no? Por eso, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Pues yo muchísimas gracias a ti de nuevo, un abrazo fuerte y nada, hasta la próxima, Rocío. A Hasta la cuidarse. Muchas Venga, gracias. hasta luego, encantado.